Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta tercera mesa del seminario que nos reúne el día de hoy, Cocinando Futuros. Esta mesa tiene como título Colaboraciones entre tipos de saberes hacia una participación y una toma de decisiones más incluyente. Les agradezco muchísimo a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Creo que vamos a tener una discusión muy rica. Después los presentaré con más detalle, pero bueno, nada más como para que tengan presente las caras que vemos en la pantalla. Nos acompaña el día de hoy Claudia Albertina Ruiz Santís, que ella es chef del restaurante Cocono en San Cristóbal de las Casas. Lucía Madrid, que trabaja en el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible en México. Sara Eloísa del Castillo Matamoros, coordinadora del Observatorio de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional de la Universidad de Colombia. Elena Lazos Chavero, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y Eugenio Tiselli, artista responsable de planeación y contenidos, arte, ciencia y tecnología también en México. Entonces, como pueden ver, tendremos pues, experiencias muy distintas sobre los temas que nos reúnen el día de hoy. A modo de una muy breve introducción, bueno, les presentaré los objetivos de esta mesa y las preguntas que van a guiar la discusión. La colaboración de actores provenientes de distintos sectores para definir de manera colectiva problemas y estrategias para atenderlos ha sido ampliamente reconocida como un proceso valioso para entender las realidades que enfrentamos, las distintas problemáticas, pero también para definir cuáles son los cambios y que deben promoverse y cómo hacerlo. Es decir, se ha promovido desde hace algunos años y cada vez con mayor énfasis la necesidad de compartir los conocimientos, de construir y de pensar juntos los problemas y las maneras de atenderlos. Sin embargo, ya como nos estarán platicando los ponentes del día de hoy, esto suele ser más problemático de lo que pareciera llevarlo a la práctica. Es decir, no basta con reunir a los actores del sector social, del sector público, la academia, comunidades, etcétera, en un proyecto o en una iniciativa para que el diálogo y la co-construcción se dé en los hechos, ¿no? Y muchas veces estos son procesos largos que rebasan los proyectos administrativos o financieros que se promueven, que permiten promover este tipo de iniciativas, y no siempre se reconocen pues los distintos roles que pueden tener algunos de los participantes. Hay quien tiene más responsabilidad, quien tiene más compromiso, quien sigue todo el proceso, quien se inserta solo en algún momento, y obviamente eso se traduce en distintas formas de participar, pero también hay elementos o factores que inciden en las maneras de participar y que están vinculados sobre todo con diferencias de poder y de capacidades de toma de decisiones en este proyecto. Y si estamos hablando, bueno, en estos proyectos en general, si estamos hablando de co-construcción, pues esto sería un tema que deberíamos de estar planteando de manera pues bien explícita en todos los proyectos, ¿no? ¿Cómo vamos a atender estas diferencias y cuáles de estas diferencias se traducen en desigualdades y cuáles simplemente son distintos puntos de vista, ¿no? Y cómo logramos entretejer esa construcción. Y entonces, desde esta reflexión como muy general, el objetivo de esta mesa de discusión es justo reflexionar sobre la complejidad de las iniciativas que buscan promover la colaboración entre distintos tipos de saberes y de sabores también, en este caso, y generar procesos de construcción colectiva, visibilizando las inequidades que se establecen entre los participantes, pero sin quedarnos ahí, sino tratando de identificar de manera colectiva, ¿no? Como construyendo una pequeña colectividad en este seminario entre nosotros, para identificar estrategias que favorezcan como buenas prácticas, que puedan favorecer los intercambios pues, más horizontales, prestando en particular atención a el papel que juegan los actores locales en la toma de decisiones que se toman en el marco de estos proyectos. Entonces, bueno, sin más, le daré la palabra a Claudia Albertina Ruiz Santís, que como les comentaba, ella es chef del restaurante Cocono, y de manera muy breve la presentaré antes de pasarle la palabra. Claudia es una mujer de raíces indígenas, es gastrónoma de profesión, egresada de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Formó parte del equipo del chef Enrique Olvera en el restaurante Puyol.
que como seguramente algunos de ustedes sabrán, es un restaurante reconocido como el mejor de México y el número 13 en el mundo. Ha sido también colaboradora del chef Eduardo García en el restaurante Máximo y con Estefanía Robles y David Müller, que es en el restaurante Dúo Salado y Dulce. Bueno, todas estas experiencias que sin duda le aportarán, ¿no?, un punto de vista particular sobre esta discusión. En 2012 publicó un recetario chamula que está escrito en tzotzil y en español. Y en 2016 abrió este restaurante Cocono, que es una experiencia muy interesante, a partir del cual se incorporó a la Alianza de Cocinas de Slow Food. Pertenece también al Baluarte Sistema Milpa del estado de Chiapas. En 2019 fue considerada como una de las 50 mujeres que marcaron la década de la gastronomía, según la revista Gourmet de México. Y bueno, en su restaurante, Cocono, que espero tener la ocasión de visitar en algún momento, ofrece tanto platillos regionales como cocina de autor. Y estos platillos son todos elaborados con productos orgánicos, locales y de temporada, apoyando a los pequeños productores, pero también con base en los productos de su propio huerto. Entonces, creo que, bueno, tiene más que de dónde comentarnos y sin más le dejo la palabra. Muchas gracias, Clau. Muchas gracias, Yari. Pues es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Pues justo ya hablaron un poco del restaurante, entonces lo que hacemos dentro de nuestro espacio es eh, justo sabores que trascienden, pero no solamente hablamos del platillo, sino desde el proceso, desde la tierra y de cómo se va llevando y transformando, y también de cómo el comensal puede disfrutar para consumir. Y me van ayudando con las diapositivas, por favor. Nos pasamos al siguiente. Bueno, como les decía, hablaremos un poco del proyecto. El restaurante está aquí justo en San Cristóbal de las Casas, en un barrio muy apreciado por la ciudad, que es el barrio de la Merced. Es uno de los barrios más viejos que existe en la ciudad. Y vamos a empezar hablando con referente a nuestro personal, nuestro equipo, que en realidad para nosotros es una familia. La mayoría de ellos son jóvenes procedentes de pueblos indígenas, de los cuales ayudamos a terminar estudios, y en este caso, por ejemplo, nuestra familia está completamente pues hecha por puras mujeres. Ahorita nos hemos concentrado en el restaurante Puras Mujeres y eso nos agrada, el saber que tenemos a varias mujeres de diferentes pueblos, de diferentes lenguas, en donde estamos representando la gastronomía chiapaneca. El siguiente, por favor. Eh, También dentro de esta parte de- del restaurante, lo que buscamos es promover y dar a conocer los productos locales, y en este caso apoyamos a nuestros pequeños productores, damos el reconocimiento a su trabajo, pero principalmente también a su persona, ¿no? Como sabemos, Chiapas cuenta con... con varias zonas indígenas, y en este caso nosotros lo que hacemos es poder apoyarlos comprando sus insumos, pero al mismo tiempo pues vamos apoyando con referente al valor que se le debe tener a cada persona, y principalmente también vamos haciendo colaboración para que ellos se den cuenta de la importancia y la gran riqueza que tiene su propia cultura y su propio espacio. El siguiente, por favor. Y de esta manera también lo que buscamos es promover la cultura dentro del producto. Como les decía, es producto de temporada, producto local, y por ejemplo lo que buscamos es conforme vayamos
vaya pasando la temporada o los meses, vamos presentando cada ingrediente, los vamos transformando en cada uno de los platillos y vamos promoviendo también a que ingredientes que a veces ya están como olvidados, seguir promoviendo a que se sigan cosechando o se sigan pues que el productor lo siga realizando para que nosotros podamos darlo a conocer, pero al mismo tiempo evitar que esta parte cultural se pueda ir perdiendo. El siguiente, por favor. Y además lo que buscamos con estos ingredientes es que el comensal realmente tenga en su mesa los sabores reales y los sabores, los colores y realmente como también este proceso del saber de dónde viene el producto, quiénes lo están cosechando y de qué manera. En este caso, por ejemplo, como se les decía, presentamos platillos regionales y aquí es donde tenemos tres platillos importantes de los pueblos indígenas, por ejemplo, el boquich taala, que es un tipo de atol salado con pollo y que en este caso se consume en los pueblos indígenas y va dependiendo de la región, va cambiando. Por ejemplo, en la zona de donde soy proveniente es solamente la masa con el epazote y agua y en otras regiones le ponen cebolla, tomate o jitomate y también pueden combinarlo, por ejemplo, con puerco. Tenemos el posh, tenemos la carne chamula y obviamente tenemos platillos de la ciudad. El siguiente, por favor. En este caso, los platillos de la ciudad, por ejemplo, como los platillos importantes que es la sopa de chipilín, el cochito horneado, la pepita con tasajo y de esta manera vamos promoviendo. Y dentro del espacio tenemos pues los elementos importantes y que damos realce a los pueblos indígenas. Por ejemplo, contamos obviamente con estos elementos como las cruces de San Juan, pompones, manteles, textiles, artesanías y lo más importante para nosotros es que dentro del restaurante tenemos un fogón cerrado, un fogón un fogón cerrado en donde para nosotros es el corazón del restaurante y que también es la esencia para de lo que nosotros hacemos, ¿no? El siguiente, por favor. Este fogón es parte de la tesis, del trabajo que realicé dentro de la tesis y es por eso que lo implementamos dentro del restaurante. Y también lo que hacemos es el cuidado del medio ambiente, estamos muy enfocados a ello. De hecho, por ejemplo, vamos todos los días al mercado y evitamos los plásticos. También con referente al medio ambiente, justo vemos a los proveedores que tengan esta parte de la conciencia con referente al cuidado de la tierra y de esta manera es como vamos promoviendo a que se vaya eh, pues evitando también como la pérdida de ingredientes, pero al mismo tiempo el cuidado en el sentido que puede ser una manera agroecológica o orgánica. El siguiente, por favor. Además, colaboramos este, para la reforestación o lo que se necesita dentro del medio ambiente y con referente también otro de los proyectos que tenemos dentro del espacio es que damos apoyo a la sociedad y en este caso, dependiendo de lo que necesita la sociedad, es como vamos actuando y no lo hacemos solos, sino lo hacemos en comunidad, justo con asociaciones, organizaciones, colectivos, personas que quieran integrarse a este espacio para la ayuda a la sociedad. El siguiente, por favor. Y bueno, sí, también tenemos dentro del espacio, pues obviamente promovemos toda esta parte cultural de los Altos de Chiapas desde las comunidades y vamos buscando también como la forma de hacer comunidad con todas estas regiones, no solamente en los pueblos, sino también en la ciudad. Y buscamos promover, entonces ya para terminar, buscamos promover esta conciencia con referente a una buena alimentación, al cuidado del medio ambiente, a que podamos ser
que podamos tener como, pues voltear a nuestro alrededor para ver estas necesidades de los pueblos y de la sociedad, y de esta manera es como colaboramos nosotros dentro del restaurante. Gracias. Hola, buenas tardes. Creo que había dejado mi micrófono cerrado. Una disculpa. Muchas gracias, Claudia. Un proyecto muy interesante. Le voy a dar la palabra a Lucía Madrid para que nos presente también brevemente ella los proyectos en los que está involucrada. Así nos irán presentando cada uno de nuestros ponentes el día de hoy los proyectos en los que están trabajando para después ir a pasar a la discusión ya con base a las preguntas. De manera muy breve, Lucía, todas las semblanzas que me mandaron las tuve que sintetizar un poco para tratar de dejarles el tiempo de palabra a ustedes y no describirlos, pero bueno, son como los usos y costumbres de la academia presentarlos de manera formal, entonces lo seguiré. Lucía es especialista en el manejo integrado de paisajes, aprovechamiento sustentable de recursos naturales y manejo forestal comunitario, con 15 años de experiencia en organizaciones de la sociedad civil, el sector público y el trabajo con comunidades rurales. Ella estudió ciencia política y tiene una maestría en política ambiental por la Universidad de Cambridge. Actualmente es miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, donde impulsa iniciativas de manejo integrado de paisajes y manejo forestal comunitario. Se ha desempeñado como consultora para el Banco Mundial, la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y organizaciones de la sociedad civil y gobiernos estatales. Fue directora general de Gestión Forestal y de Suelos en Semarnat y anteriormente trabajó durante 11 años con ejidos y comunidades forestales en México, poniendo en marcha esquemas de manejo integrado de cuencas, pago por servicios ambientales, restauración de ecosistemas y fortalecimiento de la gobernanza comunitaria. Entonces, no sé si empezaste a trabajar a los 5 años o algo así, pero tienes una experiencia increíble, seguro, más, bueno, junto con Claudia son las más jóvenes de la mesa, pero bueno, te dejo la palabra para que nos cuentes un poquito sobre los proyectos en los que estás ahorita involucrada y más adelante podemos seguir la discusión. Adelante. Muchísimas gracias, Ayari. Gracias por la presentación y por lo de la juventud. Y voy a platicarles un poquito. Como ya les dijo Ayari, mi nombre es Lucía Madrid. Y el día de hoy voy a platicarles de una iniciativa. Perdón, Lucía, ¿podrías compartir? Ah, sí, ya se ve, ya se ve. Gracias. ¿Sí? Ok, súper. De una iniciativa de manejo integrado de cuenca en una cuenca que es la Manalco Valle de Bravo. Es una iniciativa desarrollada por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Déjame ver. Ya, sí, perfecto. El Consejo Civil es una asociación civil sin fines de lucro que se conformó hace ya más de 25 años con la intención de promover en México el manejo forestal comunitario. Y bueno, ha evolucionado porque trabaja con comunidades no solamente en temas de manejo forestal, sino de manejo comunitario de recursos naturales en regiones forestales en diversas partes del país. Y específicamente en la cuenca Manalco Valle de Bravo empezamos a trabajar en 2007 y ahorita les cuento un poco como introducción la iniciativa que se está desarrollando para que después ya en las preguntas desarrollemos un poco más sobre el tema de los distintos actores y las diferencias de poder que hay entre estos actores. La cuenca, nada más para ubicarnos un poco, está en el poniente del Estado de México. Es una de las cuencas que proveen agua al sistema Cutzamala. Entonces tiene una importancia estratégica para el desarrollo de la vida en el centro del país. Y en esta zona, y por su importancia justamente para la provisión de agua, desde el año 2007 se empezó a construir con las comunidades una propuesta de mecanismo de pago por servicios ambientales
con un enfoque de manejo integrado del territorio. La idea era utilizar este esquema, que es finalmente un instrumento económico, pero utilizarlo de forma que pudiera potenciar en las comunidades sus estrategias de gobernanza del territorio, de manejo sostenible de los recursos naturales y también de desarrollo de esquemas productivos de diversos tipos a escala de comunidad o en una serie de escalas anidadas un poco. Ahorita voy a platicar porque trabajamos con ejidos y comunidades como la unidad principal territorial y de gobernanza del territorio, pero adentro de los ejidos y comunidades están también las parcelas agrícolas que son manejadas por las familias campesinas, y ahí el actor social que decide sobre esos otros territorios adentro de los ejidos, pues son las familias campesinas. De esa forma, este esquema trabaja como en tres grandes componentes. Uno, el primero, es un componente de agricultura campesina sustentable, que este es a escala de parcela y familia campesina. Ahí se desarrolla una iniciativa a través de la cual se comparten una serie de prácticas, experiencias, conocimientos para transitar de una agricultura con altos índices de erosión del suelo, de uso de agroquímicos, a reutilizar algunas prácticas que se habían perdido, que se utilizaban anteriormente, y algunas otras nuevas también. Y este esquema se desarrolla a través de un grupo de mujeres que se llaman las animadoras campesinas, que ellas se han capacitado a lo largo del tiempo, y a su vez ellas atienden a grupos o a otros grupos de campesinos en la zona, donde comparten conocimientos, y a través del esquema de pago por servicios ambientales se consiguen recursos para ayudar a sufragar los gastos incrementales que supone para las familias hacer estos cambios de prácticas. La otra escala se financian planes operativos ejidales anuales, planes de mejor manejo del territorio a nivel ejidal, en donde se toman las decisiones sobre cómo se usan los recursos de forma colectiva. Cada año el ejido decide en qué va a utilizar los recursos de este esquema para hacer actividades de restauración, de manejo de bosques, de manejo de ríos, de restauración de manantiales, de sistemas productivos sostenibles, y también con una inversión importante en mejorar sus estructuras de gobernanza. Y en el tercer componente se trabaja en el rescate de ríos y manantiales, y aquí el actor social es un poco más complejo, porque no es, o sea, en el caso del ejido tiene una estructura de gobernanza muy clara, que es la asamblea. En el caso de la familia campesina es la familia quien toma las decisiones, pero aquí en los ríos y manantiales hay una gran cantidad de actores que no forzosamente tienen una estructura de gobernanza formal, y entonces es interesante porque es un espacio en donde la toma de decisiones se va generando a través de acuerdos nuevos y estructuras múltiples, en donde entra el ayuntamiento, los comités comunitarios de agua, los delegados, las familias vecinas, etcétera. Entonces, esos son los tres componentes de la iniciativa, y me interesaba subrayar un poco cuál es el actor social que toma las decisiones alrededor del manejo de los recursos, porque eso nos va a llevar a la reflexión en la siguiente parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía, por la presentación y por introducir a la discusión esta cuestión de las escalas y la toma de decisión, que sin duda es parte de la complejidad del asunto. Pero bueno, vamos a seguir adelante con la presentación de los proyectos. Le daré la palabra a la doctora Elena Lazos. Una breve presentación. Elena, quité algunas cosas de tu semblanza. Es imposible presentar tu currículum en un minuto, pero bueno. Elena Lazos es profesora investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM desde 1992. Es SNI 3, bióloga, inicialmente bióloga de formación, maestra en antropología social y con un doctorado en socioeconomía del desarrollo y en antropología social por la IES, no sé cómo se pronuncia, pero no pasa nada, en París.
Ha coordinado 26 proyectos de investigación. Trabaja desde el enfoque de la ecología política, temas como la agrobiodiversidad, la soberanía alimentaria, las percepciones e impactos sobre maíz transgénico, el género y la ruralidad, las vulnerabilidades agroalimentarias y socioambientales ante el cambio climático, cultura y poder en torno a la conservación, entre otros temas. Es autora y coautora de 8 libros y 125 artículos indizados y capítulos en libros. Ha sido titular de 70 cursos en universidades en México, en Francia, en Suiza, en Canadá, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Grecia y en Alemania. Ha dirigido 65 tesis de diferentes niveles. Ha sido titular de cátedras en Latinoamérica, en Montreal, en Zúrich y en la Sorbona en París. Ha fungido como presidenta del Consejo Asesor de Greenpeace en México y en el Consejo de Artea en Francia. Es cofundadora de la Red de Estudios Sociales sobre Medio Ambiente, coordina el grupo de trabajo Claxo en bienes comunes y acceso libre al conocimiento y ha recibido distintos premios, entre ellos el Fray Bernardino de Sahagún de Lina, la distinción Universidad a jóvenes en la investigación en ciencias sociales por parte de la UNAM, la beca Claxo Senior, el Visiting Fellow Institute of Development Studies en la Universidad de Sussex y la cátedra Alfonso Reyes en la Universidad de la Sorbona y el premio Sor Juana Inés de la Cruz en la UNAM. Muchos premios ha recibido, ha hecho muchas cosas y bueno, mejor le dejo la palabra a ella para que nos cuente, ¿no? En estos 26 proyectos, cuál de ellos nos resumirá en 2 o 3 minutos para bueno, contarnos desde dónde nos estará platicando sobre su experiencia más adelante en la discusión. Gracias, Elena. No, al contrario, muchísimas gracias, Ayari. Voy a compartir pantalla entonces. Supongo que ya se ve, ¿verdad? Bueno, mi vida ha sido alrededor de los maíces, entonces por eso puse esta foto, porque siempre estoy preocupada por la conservación de la agrobiodiversidad y en sistemas agroalimentarios, pero sobre todo para entender las transformaciones tanto presentes como a través de la historia, como ver los escenarios futuros por estas mismas transformaciones. Entonces, ahora sí que he andado del tingo al tango, tratando de entender desde la milpa, los maíces nativos, la conservación o los retos que hay para la conservación de la agrobiodiversidad, ¿no? Dadas cuestiones de ganaderización en los Tuxtlas, ¿no? En la Sierra de Santa Marta, o dada toda la parte de la expansión turística, ¿no? Que se ha dado en Jalisco, viendo a los diferentes actores, ¿no? Tanto mujeres, hombres, pueblos indígenas o pueblos originarios de las diferentes regiones de México, como también, ¿no? Ver toda la parte de la agricultura comercial industrializada en el norte, básicamente Sinaloa, y entonces cómo son las presiones, ¿no? Las de diferentes industrias, en este caso toda el juego que ha tenido Monsanto sobre la presión de la introducción del maíz transgénico en México y qué significa esto tanto para grandes productores como para medianos, pequeños productores, mujeres, hombres y niños, ¿no? Y entonces siempre lo que he estado analizando son las diferencias, o sea, entender estas transformaciones para poder, ¿no? Ver cuáles han sido las resistencias, cuáles son los conflictos derivados, cuáles son las alianzas que nos pueden llevar a un bien común, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Es simplemente de ver una gráfica y decir qué es lo que está pasando con la superficie cosechada de maíz en 3 estados de nuestro país y entonces ver, ¿no? Por qué hay esas diferencias, por qué de repente tenemos un boom, ¿no? De la producción de maíz en Sinaloa, ¿qué nos explica esos factores? ¿Cuál es la historia atrás, ¿no? De cada gráfica? No es en sí graficar por graficar, sino que ver cuál es la historia que nos lleva a eso, para que precisamente podamos empezar a entender cuáles son simplemente, ¿no? Las desigualdades que se dan, que se tejen en los diferentes estados, quiénes están atrás de esas desigualdades, quiénes están atrás de lo que llamamos, ¿no? Desarrollo y para qué y por qué. Igualmente, ¿no? Si nosotros analizamos todos los mapas de pobreza alimentaria
que se ha generado a través de Coneval, ¿no? Empezamos a decir, bueno, ¿por qué si Tlaxcala hay tantos maíces nativos, ¿no? Las crucecitas rojas son todas las colectas que ha hecho Conavio en esos estados de maíces nativos, ¿no? Y entonces empezamos a ver qué es lo que pasa si hay tanta proliferación, ¿no? De esos maíces nativos, por qué podemos tener pobreza alimentaria, cómo la definen, quiénes están atrás de esa pobreza alimentaria, qué significa para mujeres, hombres, ancianos, esa pobreza alimentaria, de vivirla, ¿no? Cotidianamente, y de cómo tejen entonces sus relaciones para enfrentar esa pobreza alimentaria y ver cuál es su futuro. Y entonces empezamos a ver, pues, cuáles son, ¿no? Precisamente los procesos de una dependencia alimentaria doméstica, por qué la milpa ha dejado de jugar el papel tan importante que tenía antes, ¿no? Y hay veces que solamente significa el 20% de su alimentación, ¿no? Cuando hablamos tanto de la milpa y de repente encontramos a comunidades o dentro de esas comunidades familias, ¿no? Que solamente tienen el 20% de su alimentación basada en la milpa, o hay veces que está en la ganadería o en cuestiones forestales, ¿no? Si son comunidades de manejo forestal, o que tienen también agricultura comercial, es decir, que se basan en, ¿no? En la parte del manejo del café y es en exportaciones de café, o los mieleros, ¿no? Con toda la parte de la apicultura, por ejemplo, en Yucatán, pero donde también los programas asistencialistas jugaban un papel fundamental, ¿no? Ha sido una crítica muy fuerte hacia los gobiernos neoliberales anteriores, ¿no? Que llegaban hasta el 50% a representar, ¿no? La satisfacción de sus necesidades alimentarias a través de los programas asistencialistas. ¿Y esto qué quiere decir, no? O sea, ¿dónde ha habido y dónde se ha generado esa dependencia? Entonces, eso es lo que nos ha interesado a lo largo, ¿no? De todos estos años de entender, ¿no? El trabajo asalariado, qué papel juega el trabajo asalariado en la satisfacción de las necesidades alimentarias y qué significa entonces estar comprando su alimentación, qué significa precisamente que se deje la milpa y de estar en una dependencia de compra de alimentos y que esto significa entonces comprar, ¿no? Todos estos alimentos chatarra o de baja nutrición, pero con alto componente calórico, ¿no? O de las remesas, y qué significa en términos de la recolección y del intercambio, ¿no? Que siempre lo dejamos como al último, pero que ha sido un factor muy importante para sobre todo las familias donde ya hay ancianos, ¿no? Y los cuales no ni van al trabajo asalariado, a veces ni tan siquiera reciben las remesas por también, ¿no? Destinos de todos los jóvenes que están en dificultades también en otros países, ¿no? Pero entonces en donde el intercambio de los alimentos es un papel muy importante entre los ancianos, ¿no? Y entonces, pues eso, siempre nos ha interesado entender cuáles son todas estas relaciones, ¿no? Que se dan entre cultura y natura y cómo precisamente todos los diferentes actores generan diferencias, ¿no? En esas interrelaciones, que eso crea, ¿no? Desigualdades sociales, culturales, y que también, ¿no? Vamos entendiendo todas esas vulnerabilidades a las cuales se enfrentan todos, ¿no? Los grupos domésticos y qué impactos tienen de esas desigualdades tanto en los territorios, ¿no? Como en los sistemas agroalimentarios, pero también en las capacidades de las familias para poder salir, ¿no? De sus dificultades y de sus vulnerabilidades. Entonces, yo con esto aquí lo dejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena, pues, por introducirnos, ¿no? Ya poco a poco vamos teniendo distintas aproximaciones al tema que nos interesa. Le pasaré la palabra a Eugenio Tiselli, que fue muy modesto al mandarnos su semblanza. Segura que tienes, nos puso el link con todos sus trabajos, la manera de presentar también en los distintos disciplinas es distinta y posiblemente sería hasta eso uno de los temas que deberíamos estar discutiendo cuando tratamos de construir juntos desde distintas arenas un diálogo. Pero bueno, de manera muy breve, Eugenio Tiselli es programador, es escritor, es artista, es investigador, ha desarrollado plataformas de software y metodologías sociotécnicas para la investigación participativa
y la escritura colaborativa en contextos urbanos y rurales. No sé, Eugenia, tal vez si te puedes tomar un minutito para explicarnos qué es esto, qué son estas plataformas y cómo funcionan. Creo que sería muy, muy interesante, y más ahora que hemos estado viviendo tratando de hacer intercambios y investigación en puras plataformas. Creo que abonaría mucho la discusión. Y bueno, adelante, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Ayari, y bueno, pues muchas gracias por invitarme. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Yo me voy a ir un poco lejos con respecto a mis compañeras de esta mesa. Me voy a ir a Tanzania, a un proyecto que inició ahí en 2011. Es un proyecto, pues como lo pueden saber, lleva ya 10 años de desarrollo. Editamos un libro por esos 10 años del proyecto. El proyecto se llama Sauti Yaguaculima. Entonces, mientras les cuento un poco de qué se trató el proyecto y también de qué se tratan estas plataformas sociotécnicas, vamos a ver algunas páginas de este libro. Entonces, si me permiten, les comparto la pantalla. Y pues bueno, lo que irán viendo son las páginas de este libro en la versión en Swahili. Y bueno, pues el proyecto que hicimos en Tanzania, como les decía, en 2011, de lo que se trataba era partir de ciertas estrategias artísticas en las cuales yo ya había estado involucrado. Trabajo con diferentes comunidades y con diferentes herramientas, tanto de hardware, es decir, teléfonos celulares, computadoras, y de software, programas que permitían a diferentes personas pues transmitir imágenes, sonidos, diferentes elementos de su vida, transmitirlos a Internet, cosa que ahora es bastante común, pero bueno, pues cuando iniciamos con nuestras estrategias artísticas en 2003 era bastante poco común. Eh, el proyecto que les quiero contar, que sucedió en la región de Bagamoyo, en Tanzania, fue un proyecto transdisciplinario en el cual un grupo de investigadores, investigadoras de las ciencias ambientales, querían estudiar los efectos, sobre todo los efectos cualitativos del cambio climático, específicamente en esa región de Tanzania. Y bueno, Tanzania, solo brevemente, es un país cuya población, el 80% son campesinas y campesinos a pequeña escala, es decir, que cultivan en 1 o 2 hectáreas de terreno. Y pues la idea de este proyecto fue justamente involucrar a las y los campesinos para que fueran ellas y ellos quienes nos contaran qué era lo que estaba pasando en sus campos, ¿no? Más allá de los datos que todas y todos conocemos, la temperatura, los patrones de lluvia, etcétera, etcétera, queríamos saber si había mayor incidencia de plagas, mayor incidencia de enfermedades y ese tipo de cosas que no son medibles de una manera tan sencilla, y que justamente son pues las y los campesinos quienes no solamente las están viviendo, sino que son pues en ese sentido las y los expertos en la materia, ¿no? Entonces, bueno, contactamos a una comunidad en Bagamoyo, en Tanzania, en la región costera, y ahí les invitamos a usar teléfonos celulares con un programa especial que yo había desarrollado, mediante el cual podían tomar fotos, hacer grabaciones de audio, enviar todo esto a Internet, y pues los invitamos a usar esta herramienta para crear sus reportes, para que nos contaran qué era lo que estaba pasando en sus campos y cuáles eran los efectos del cambio climático que estaban viviendo día con día, ¿no? En aquel entonces había una sequía bastante importante. Años después la sequía se transformó en una serie de inundaciones que destruyeron los cultivos. Como muchas y muchos de ustedes saben, pues África, sobre todo la franja central de África, pues es una de las regiones del mundo más afectadas por el cambio climático. Y bueno, pues las y los campesinos aceptaron participar en este proyecto como co-creadores de conocimiento, como co-investigadores, y pues como les decía, la meta era trazar los efectos cualitativos del cambio climático. Sin embargo, después de unos pocos meses, las y los campesinos transformaron totalmente el proyecto, le dieron la vuelta por completo, y lo que hicieron fue utilizar las mismas herramientas, pero para entrevistarse unos a otros. Lo que están viendo aquí en las imágenes, pues son entrevistas que el grupo de campesinos y campesinos hicieron a otras personas.
el texto que ven ahí, que está en Swahili, pues es la transcripción de la grabación que acompaña a las imágenes. Y pues nosotros, al ver lo que estaba pasando, al ver que, pues sí, había alguna documentación de los efectos del cambio climático, pero también había esta forma de socialización y esta forma de ir compartiendo conocimientos, fuimos a preguntar qué era lo que estaba pasando, por qué habían desviado ligeramente el propósito del proyecto. Y pues las y los campesinos nos respondieron que para ellos era muy importante compartir conocimientos para saber pues qué tipo de cultivos eran los mejores para sembrar cuando había sequía, qué cultivos crecían más rápido, cuánta agua necesitaban los cultivos, es decir, cuestiones muy prácticas que al final del día pues significaban la capacidad de adaptarse a las condiciones pues bastante adversas, ¿no? Y esto, sin que nosotros lo calculáramos desde antes, pues coincide plenamente con uno de los 10 principios de la agroecología, que es justamente la co-creación de conocimientos, donde se intenta hacer pues un diálogo lo más horizontal, lo más simétrico posible entre campesinas, campesinos, expertos, llamémoslo así, personas que se dedican a la ciencia, es decir, entablar un diálogo epistémico, pero en este caso, pues era un intercambio, digamos, horizontal de campesino a campesino, donde pues compartían los conocimientos que eran relevantes para ellas, para ellos, y pues llegaron a explorar bastantes áreas de Tanzania, llevando siempre consigo las herramientas, mostrándole también lo que habían grabado a otros y otros campesinos. Y bueno, solamente cierro diciendo que pues el proyecto escaló bastante de un grupo original de 10 personas. Ahora están usando esta herramienta alrededor de 5,000 campesinas y campesinos en Tanzania, acompañados por un consorcio de ONGs del país. Y bueno, pues ha sido un proyecto que partió de alguna manera de esta estrategia artística y también de una investigación transdisciplinaria, que al final fue tomado por los propios participantes del proyecto y que ahora se ha convertido pues en un proyecto de desarrollo donde pues el propósito es que las y los campesinos compartan, digamos, sus éxitos, sus intentos con respecto a sus prácticas de agroecología. Y bueno, yo lo dejaría aquí para seguir más adelante con el diálogo. Gracias. Muchas gracias a ti, Eugenio. Parece un proyecto muy interesante que dan ganas de conocer mucho más y tal vez muchos aprendizajes, ¿no? Que podríamos tomar para seguir trabajando por estos lados del mundo. Sara, Sara, sí estás, no sabía si tenías un problema de conexión, si estabas por aquí presente. Ahí estoy corrigiéndolo. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te presento brevemente antes de darte la palabra. Entonces, bueno, Sara, te agradezco muchísimo a que nos acompañes desde Colombia y nos compartas tu experiencia ¿no? tan linda del observatorio y, bueno, toda tu trayectoria. Sara del Castillo Matamoros es licenciada en Educación, nutricionista, dietista de la Universidad Nacional de Colombia, con un máster en Desarrollo Social y Educativo y un doctorado en Ciencias Sociales. Es docente en nutrición, derecho a la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria desde 1998 en la Universidad Nacional de Colombia. Coordina la maestría de seguridad alimentaria y nutricional de 2015 y ha dirigido más de 45 tesis de grado y posgrado. Es también fundadora y directora de este proyecto tan lindo del Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que forma parte también de su labor en la Universidad Nacional de Colombia desde 2005. Ha desarrollado múltiples proyectos de investigación en temas de seguridad y soberanía alimentaria, derecho a la alimentación, y sobre estos temas ha publicado ampliamente. Ha participado también como asesora de la Política Pública Nacional de Seguridad Alimentaria hacia el Sistema de Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación en Colombia. Y entonces, bueno, una de las tantas cosas que creo que son muy valiosas de tu experiencia es como desde una sola persona, como unos otros de nuestros participantes, te has involucrado como investigadora, pero también de alguna u otra manera desde la sociedad civil y en la política pública, muy cercana siempre a los contextos locales. Entonces, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Esperemos que la suerte de la conectividad nos acompañe y te dejo la palabra.
Buenas tardes a todas y todos. Voy a tratar de compartir pantalla. No sé si se está viendo la presentación. Sí, nada más falta ponerla en modo de presentación. Ok, listo. ¿Y ahora sí? Primero que todo, pues un honor estar aquí, ser la última persona, creo, de cerrar estas presentaciones con las personas que me han antecedido con esa hoja de vida y esas experiencias. Yo de verdad me inspiré mucho en el tema del evento, en esto de Cocinando Futuros. Yo tengo todo el tiempo entre mis manos el trabajo con los estudiantes, que es como esos jóvenes de futuro. Y bueno, pensaba, bueno, y de todo lo que hemos trabajado en el observatorio, que sería interesante en este contexto frente a las preguntas y al debate que propone esta mesa, plantearles. Quisiera compartirles particularmente esta experiencia del Laboratorio Territorial Alimentario, contándoles muy rápidamente que el observatorio es un proyecto universitario de extensión, de investigación, docencia y de formación, por supuesto, que en este país mío, desigual, inequitativo, que ha pasado por toda esta situación del proceso de paz, de un proceso de paz que en este momento está detenido en una situación de crítica, de inequidades, de situaciones, además de un paro muy, muy fuerte reciente, donde los jóvenes nos dieron como el ejemplo de muchas alternativas frente a qué pensar y qué hacer en torno a las políticas públicas, y el tema del hambre, la inseguridad alimentaria y la soberanía alimentaria como un deseo de este país de resolver. Es tal vez una de las inspiraciones más importantes de estos 15 años de trayectoria. Y quise como compartir dentro de todas esas experiencias que, como ven, están por todo el país, desde la costa, el Pacífico, el Atlántico, la Amazonía, los indígenas, los afros. Quise traer como la experiencia más esperanzadora, digamos, que tenemos en este momento con los estudiantes y desde la universidad, que la hemos denominado Laboratorio Territorial Alimentario, Investigación, Acción desde la Finca Campesina, porque en este momento de pandemia, las fincas campesinas nos han dado un ejemplo impresionante de ser los abastecedores de alimentos en esa denominada primera línea de resolver los problemas alimentarios. Cuando en las ciudades estábamos confinados, los campesinos y las campesinas han sido como la alternativa. Y desde este ejercicio del Laboratorio Territorial Alimentario, juntamos estos actores que son la universidad, desde los estudiantes, los campesinos y las campesinas, los investigadores y los tomadores de decisiones, generando, pues, como decimos, una plataforma de dinamización de un proceso de innovación local desde el territorio, con un elemento fundamental de participación ciudadana comunitaria, en el marco de la construcción de procesos ligados veía una colega también de Slow Food, de aprendizajes que hemos tenido de experiencias como esa, en lo que hemos denominado las fincas y chagras sostenibles de entornos como entornos de co-creación, donde actores comunitarios, semilleros de investigación, compartimos preguntas, vivencias, metodologías, hasta la construcción colectiva de soluciones para construir esos modelos sostenibles que permitan plantear alternativas del alcance de la lucha de reivindicación del derecho humano a la alimentación y la soberanía alimentaria. Es como un encuentro cálido, permanente, dialogante, intercientífico, intercultural entre estudiantes, investigadores, profesores, campesinos, campesinas de las comunidades hacia los semilleros, y desde los semilleros en este ejercicio de construir desde ese laboratorio alternativas y soluciones sostenibles y sustentables para la gente. Los pilares de esta apuesta, que también obviamente se beben de toda la experiencia del observatorio en estos 15 años por el país, con diferentes espacios de comunidades, pero insisto, esta es una de las experiencias que nos ha planteado como una alternativa en positivo, una alternativa que vincula especialmente niños y niñas en un ejercicio vivencial del campo, de la memoria, del fogón, a la posibilidad de llevarlo a otros lenguajes, a generar sentidos y canales específicos de trabajo comunitario, y un tema muy importante en este dolido país, Colombia, y es la necesidad de construir confianza desde los recursos propios y desde, por supuesto, la construcción de autonomía.
Esta experiencia la tenemos en el centro del país, en un municipio emblemático para el Laboratorio Territorial Alimentario, frío, con muchos problemas de agua, con muchas situaciones críticas, con graves problemas de ingreso económico, de baja disponibilidad e inestabilidad del suministro de alimentos, que afecta de manera permanente a estas poblaciones. Pero esta experiencia del laboratorio nos ha permitido en estos 2 años casi ya de pandemia construir ese diálogo de saberes genuinos entre la universidad, el territorio, desde la finca, cuando los estudiantes y campesinos y campesinas construyen alternativas para la incidencia, para la transformación y para la resistencia, generando esas potencialidades de lado y lado que construyen también capacidades importantes entre todos. Hemos constituido redes de guardianes y guardianas de semillas, niños, niñas, estudiantes, abuelos y abuelas que nos han enseñado todo este proceso, generando prácticas agroecológicas que permiten desde el laboratorio esos acumulados que luego hemos escalado a otros territorios de todo el país, como lo han visto en estos momentos importantes que vive el planeta en torno a la situación de pandemia, y construyendo una memoria alimentaria desde la recuperación de esos saberes ancestrales. Y ese laboratorio territorial alimentario nos ha planteado énfasis intergeneracionales con el protagonismo de niños, niñas, mujeres, sobre todo. Estamos en este día, en este mes, emulando la celebración de la mujer rural, de mujeres, niñas y niños y jóvenes rurales en ese laboratorio territorial de co-construcción, de co-investigación, de trabajo que ya en este momento estamos logrando hacer trascender a los procesos de formación, a la transformación de los currículos de formación de los nutricionistas, agrónomos y diferentes disciplinas que han participado del proceso del laboratorio. No nos hemos quedado pues solamente en esta lógica de construcción interdisciplinaria, interdiálogo, intercientífico, sino que hemos generado procesos de autogestión de recursos con una participación fuerte de presencia territorial de las mujeres y de los ejercicios de organización de los territorios, en un espacio de búsqueda de la incidencia política, planteándonos que efectivamente en esta construcción de política pública, nacional, territorial, que en los espacios locales debe constituirse en una generación también de autonomía, no esperar solamente que la cooperación, los recursos institucionales planteen la posibilidad, sino que las comunidades autogestionan y articulan todos estos actores a nivel local con una relación también, pero de igual a igual, con la organización institucional, con las autoridades y tomadores de decisiones, con otras instancias de la cooperación internacional, con experiencias como los mercados comunitarios, los intercambios de semillas y una experiencia que ha sido bien importante para los jóvenes de turismo ambiental campesino. Y un elemento final que tiene mucho que ver con este espacio en términos de la correlación de fuerzas, de cómo se construyen en esa lógica de empoderamiento, las lideresas en especial empoderadas, han llegado hasta los espacios de decisión política para promover estas soluciones colectivas y planteando de manera importante esta posibilidad de promover lo que hoy se ha constituido en un eje de trabajo importante que se ha escalado también a otros territorios, a otros municipios donde tenemos este proceso muy similar, mucho más incipiente que lo que hemos desarrollado en este espacio de Susa, Cundinamarca, promoviendo estos sistemas alimentarios sostenibles de producción de alimentos sanos basados en prácticas agroecológicas desde y para una soberanía alimentaria local. Esta experiencia que querríamos compartir, pues resume muchas de las experiencias del observatorio. Tenemos experiencias de una mayor incidencia nacional, pero creemos que en esta experiencia de co-creación, de construcción colectiva de manera horizontal con las campesinas, campesinos, ha permitido a los estudiantes en ese ejercicio de construcción colectiva aprender y desarrollar un diálogo de saberes realmente auténtico y generando una transformación en los sujetos que participamos de esta experiencia. Creemos que hay un potencial muy importante en esta lógica de co-creación, de construcción colectiva, y los estudiantes que han ido a este proceso
regresan a los espacios universitarios con una mirada muy diferente de su realidad y planteándose muchas razones de volver a construir espacios colectivos de maneras distintas. Yo dejaría allí, hay mucho más que contar, pero quería compartir con ustedes particularmente esta experiencia. Muchas gracias, Sara. Es sin duda una de las tantas experiencias que tienes, pero es muy ilustrativa, ¿no? Del trabajo, de la forma de trabajo con la que llevan a cabo todas sus distintas iniciativas. Estamos un poquito cortos de tiempo porque, bueno, tal vez había hecho yo inicialmente una organización muy optimista de los tiempos, pero vamos a pasar a la discusión sobre las preguntas, a discusión específicamente sobre el tema del cual es objeto esta mesa, que son las diferencias, ¿no?, más importantes entre quienes participan en estos proyectos, en los proyectos específicos de los que nos han platicado. ¿Cuáles de estas diferencias se traducen de alguna u otra manera en desigualdades en la forma en que operan los proyectos y en la que se toman las decisiones relevantes dentro de los proyectos? Y yo les pediría que hicieran énfasis sí en estas desigualdades, pero también desde el trabajo que llevan haciendo en los últimos años, ¿cuáles serían las mejores prácticas para promover pues una colaboración más incluyente y más transparente, se podría decir de alguna u otra manera, y más horizontal entre los participantes a estos proyectos? Les pediré que sean más o menos breves. Desgraciadamente tenemos tiempos limitados, como unos 6 o 7 minutos para no pasarnos demasiado de los tiempos que habíamos establecido inicialmente. Y Claudia me pidió si podía estar en segundo lugar, y entonces, Lucía, si no tienes inconveniente, te pediría a ti que iniciaras esta ronda de preguntas, no, más bien de respuestas. Muy bien. Gracias. Gracias. Sí, yo pensé en platicar un poco de una pues diferencia de nivel de participación y de desbalance de poder universal, que es la de mujeres y hombres, y especialmente en este proyecto en el que, de que les platiqué un poco. Hay una cosa interesante, bueno, es en México, en el manejo de recursos naturales, es que a pesar de que las mujeres tienen un rol muy importante en el manejo de recursos naturales a muchas escalas, ellas participan en la agricultura, o sea, se encargan a veces completamente de la actividad agrícola familiar, también participan en el manejo del bosque, en el aprovechamiento de ciertos recursos, etcétera. Sin embargo, su participación, que puede ser usando la tierra, aprovechando los recursos, organizándose para el aprovechamiento, se queda a una escala que no alcanza el nivel de control sobre la toma de decisiones que sí tienen sus pares hombres en ese espacio, dado que al tener los hombres el derecho de propiedad de la tierra, en el caso de las parcelas agrícolas, el derecho del certificado parcelario, y en el caso de las tierras ejidales y comunales, el derecho de ejidatarios, que no quiere decir que no haya mujeres ejidatarias, las hay, pero el 26% de todas las personas ejidatarias del país son mujeres y el otro 74% son hombres. Entonces, muchas de las mujeres en el campo tienen una participación en el manejo de recursos naturales en donde no tienen, por un lado, el derecho de tomar las decisiones sobre esa tierra, sobre quién puede subir al monte, cómo, las reglas, etcétera. Si son usuarias, si aprovechan los recursos naturales, pero no tienen ese rol de toma de decisiones que sí tienen los hombres. Y por otro lado, al mismo tiempo, digamos, en este desbalance de derecho, cuando ellas lo tienen, como es el caso de las mujeres que sí son ejidatarias, hay otras barreras que no les permiten participar tampoco en esa toma de decisiones en igualdad de condiciones. Digamos, aún
cuando se supera la primera, que es la del el derecho de propiedad sobre la tierra. Y esas barreras pueden ser desde socioeconómicas, es decir, cuando vemos todos los datos a nivel censo, en donde las mujeres tienen hay un mayor porcentaje de analfabetismo en las mujeres, hay un menor nivel educativo en las mujeres, hay menores ingresos, menores montos de pago cuando se trata de empleos y menor acceso a ciertos empleos. Entonces, eso genera una serie de barreras para participar en igualdad de condiciones en las iniciativas de manejo de recursos naturales, pero además, ahorita me voy a referir a un documento que leí recientemente del Banco Mundial, en donde hablan de otra clase de barreras, además de estas socioeconómicas, que son estas otras barreras psicológicas que derivan de lo que aprendimos sobre en qué sí podemos participar, si las mujeres debemos participar o no debemos participar en las actividades del monte, si las actividades del monte son actividades de hombres, si la toma de ciertas decisiones en esa no podemos opinar nosotras. Y entonces me hace pensar un poco en algo que fuimos encontrando en esta iniciativa, y ahí yo voy a entrar un poco más en el ejemplo, en donde pues echamos a andar una línea de trabajo para favorecer la participación de las mujeres en las iniciativas comunitarias en las que estábamos trabajando. Y ahí lo primero que hicimos fue un pequeño diagnóstico para tratar de entender tanto estas diferencias, obviamente en participación en derechos socioeconómicas, pero también la perspectiva que tenían las mujeres al respecto. Y algunas de ellas, sí ejidatarias, nos decían que en las asambleas no participaban, no decían sus opiniones, porque ellas no sabían, porque ellas no sabían cómo se hacía el manejo forestal. Y una cosa interesante que encontramos es que a veces tenían el mismo conocimiento que los hombres sobre ciertas cuestiones técnicas, pero la percepción de ellas es que como no sabían, no tenían derecho a opinar. Al contrario de la percepción de sus pares hombres, que a lo mejor tenían el mismo nivel de conocimiento que ellas, en donde eso no les impedía y eso no les era una barrera para opinar y participar en la toma de decisiones. Entonces encontramos que esta barrera sí, por un lado, hacia algunas personas sí había un desbalance en términos de conocimientos y experiencias, porque los hombres habían podido salir más a los aprovechamientos forestales, etcétera, y las mujeres no habían tenido esa experiencia de salir y participar. Y en otros casos era también una barrera psicológica, entre las que sí sabían, o sea, los hombres tampoco sabían, pero ellas sentían que por no tener ese conocimiento, ellas no tenían el derecho a opinar. Entonces ahí desarrollamos un módulo de trabajo en donde estamos haciendo capacitaciones para mujeres ejidatarias, hijas de ejidatarias, no ejidatarias, sino ejidatarias, en manejo forestal comunitario y en el desarrollo de una serie de actividades en monte que normalmente son desarrolladas por los hombres, ¿no? Y ese es como uno de los esfuerzos uno de los procesos que lleva hacia intentar superar esta barrera y esta asimetría. Y otro ejemplo interesante del que les quería contar es, les platiqué antes que trabajamos también a escala agrícola y que ahí se ha ido formando un grupo de mujeres campesinas que les llamamos las animadoras campesinas, que es un grupo que da la asistencia técnica a otras personas y familias campesinas para desarrollar agricultura orgánica, prácticas de conservación de suelos en las parcelas, etcétera. Y este grupo es bien interesante porque considero que también justamente contribuye a superar otra de las barreras que crean esta asimetría, en donde los que tienen el conocimiento técnico son los hombres, ingenieros agrónomos que vienen de fuera y que entonces le enseñan, ¿no? Y vienen a transmitir. O los hombres pueden ser ingenieros agrónomos o otra cosa. Entonces el hecho de que ellas sean mujeres, hayan recibido además toda la capacitación que han recibido, pero además estén practicando todas estas cosas en sus tierras,
y bueno, se hayan empoderado tanto a través de conocimiento como experiencia, como de autonomía también económica, porque finalmente también tienen un ingreso de realizar esta actividad, en términos también de desarrollo colectivo de capacidades y sistemas productivos, las convierte en un referente en sus comunidades. Y además de lo que genera en ellas, lo que genera el hecho de que otras personas las vean, y ese rol, esa demostración, digamos, ante sus vecinas y vecinos de que ellas, siendo mujeres, juegan este rol de liderazgo y de autonomía, tiene un valor también multiplicador. Y entonces de ahí creo que hay algunas lecciones aprendidas que podemos sacar y que se pueden intentar replicar en otros programas, tanto que pueden ser a escala nacional, programas públicos o privados, etcétera. Y uno de ellos es definitivamente la necesidad de que al diseñar distintos programas y estrategias, quienes sean quienes prestan los servicios técnicos, quienes son las mensajeras, quienes muestran sean grupos ya sea de mujeres o mixtos, pero la importancia de que haya este rol de liderazgo asignado no solamente a hombres como tradicionalmente se haya hecho. Luego el otro aprendizaje es pues esta necesidad de balancear la cancha en términos de conocimientos, capacidades y experiencias para que entonces las mujeres partan en la toma de decisiones desde un lugar un poco más cercano. No vamos a poder superar todas las barreras porque, como decía, muchas de las ejidatarias, cuando llegan a ser ejidatarias, ellas no saben leer y escribir, o ellas tienen menor experiencia hablando español y las asambleas se desarrollan en español, o ellas son más grandes. Hay unas barreras estructurales que difícilmente un programa va a lograr sacarlas todas, pero si estamos conscientes de cuáles son esas barreras y diferencias que enfrentan las mujeres y que las dejan en desventaja al momento de la toma de decisiones, podemos entonces diseñar mejor nuestras intervenciones en los programas que diseñemos para facilitar que las mujeres desde su contexto puedan participar, ¿no? Y asimismo, hay una serie de actividades también que desarrollan las mujeres distintas a los hombres, que era lo que decía inicialmente en el manejo de recursos naturales. Muchas veces, por ejemplo, en el manejo forestal, los hombres hacen más, tradicionalmente se dedican más a las actividades de madera, y las mujeres puede ser que participen más en temas de recolección de productos forestales no maderables, y a veces definitivamente son productos que se venden menos, se venden a menor precio, son más difíciles de recolectar, requieren más tiempo de transformarlos, pero sí las políticas públicas y los programas direccionados a la conservación de los bosques constantemente ponen de relieve digamos, fomentan, apoyan, etcétera, las actividades que son desarrolladas por hombres y olvidan las otras actividades que son desarrolladas por mujeres, difícilmente vamos a poder balancear nuevamente la cancha, tanto económicamente como en toma de decisiones. Entonces yo creo que esos son los aprendizajes que a partir de lo que hemos estado desarrollando en esta iniciativa puedo poner en la mesa para que platiquemos. Estás en silencio. Muchas gracias, Lucía. Sin duda son aprendizajes muy importantes que no necesariamente es fácil, ¿no? Llevarlos a la práctica, pero que hay que ir pues trabajando para que se vayan consolidando como una práctica de estos proyectos. Claudia, si estás por ahí, ¿cómo va la señal? No sé si había tenido algunos problemas. Bueno, me parece que todavía no se puede volver a conectar. Entonces, si están de acuerdo, le daría la palabra a Elena. Elena, gracias, Elena. Gracias, gracias. Yo voy a compartir pantalla para irme más rápido. Bueno, ¿cómo enfrentar o cómo dialogar con estas diferencias para
construir, ¿no?, aprendizajes comunes entre los diferentes participantes que podemos hacer en un proceso que queremos hacer un cambio o una transformación, sobre todo pues en los sistemas agroalimentarios, ¿no? Y entonces, ¿cómo generar caminos comunes, ¿no? Y entonces, pues ahí es lo que tenemos que ver, son las cosmovisiones, ¿no? La parte cultural, la parte ideológica, de poder entender, pues, que cada quien, ¿no? Y cada grupo doméstico tiene sueños o tiene formas de concebir, de percibir y de actuar, ¿no?, de una manera diferente. Entonces, cuando empezamos a trabajar con diferentes grupos, lo primero es entender cómo, ¿no?, se visualiza un paisaje, ¿no? Cómo se visualiza nuestra alimentación, cómo se visualiza el papel de la milpa o de la ganadería, ¿no? O digamos en estas fotos es muy jovencitas, ¿no?, que trabajan en los centros de selección de todo lo que son los cultivos de exportación hacia Estados Unidos, ¿no? Y donde cuando platicábamos con estas jovencitas era, prefiero estar aquí que estar en una milpa o estar, son a veces, ¿no?, niñas que vienen de Oaxaca o que vienen de Guerrero y que se insertan en las empacadoras de Sinaloa, ¿no? Entonces es entender cuál es lo común, ¿no?, que podemos generar con, por ejemplo, las mujeres que vienen de Oaxaca, que son las tortilleras y que toda su vida han trabajado como tortilleras, ¿no? Y que esto también contrasta, ¿no?, con la foto, ¿no?, de este viejito que es de los pocos otomíes que quedan en Tlaxcala, ¿no? Un ñemé, no es ñañú, sino es un ñemé en esta región, y en las cuales también ha tenido toda una historia de trabajo alrededor de los maíces, que ha generado un maíz ajo y ha sido el guardián del maíz ajo, ¿no? Pero que también contrasta, ¿no?, con igual este viejito, don Brígido, que esperó 4 horas para que le repartieran 4 litros de glifosato, ¿no?, para su milpa y para sus pastos. Entonces, ¿cómo empezar a dialogar? ¿Cómo construir esos lenguajes comunes? Y es a través de entender, pues, su percepción, de entender sus intereses, de entender su propia historia individual, pero también en este contexto comunitario, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que entender que hay una heterogeneidad social agraria, ¿no? Y que tenemos que asomarnos antes de empezar a tratar de generar esos lenguajes comunes de las historias personales, pero de las historias agrarias, ¿no? ¿Qué es lo que han vivido? Si han vivido despojos de sus tierras, si han vivido ventas, si han vivido, qué es lo que han vivido alrededor de sus paisajes y de sus ambientes, ¿no? ¿Qué es lo que han vivido a través de los modelos de desarrollo que vienen y prometen cambios, ¿no? Hay toda una historia muy larga en nuestros países que es, bueno, ahora viene el programa X, y ahora el Y, y ahora el Z, y ahora el A, y ahora el B. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho y qué es lo que ha producido esos modelos de desarrollo en las mentalidades, en los deseos de las diferentes comunidades con las que nosotros trabajamos, ¿no? Pero igualmente las políticas de conservación, ¿no? En esta región primera arriba, ¿no? Huautla, están colindando con la reserva de Cuicatlán, ¿no? Colinda con Puebla y con Oaxaca, y en las cuales han tenido muchos conflictos porque no los dejan colectar la palma y ellos viven de la artesanía del sombrero para la palma. Entonces, cuando se habla de bueno, pero están en una reserva, hay, ¿no?, problemas, hay conflictos en los cuales entonces hay que entender por qué se viven esos conflictos, cómo se tomaron en cuenta o no, ¿no?, a las comunidades para decidir si se podían, cuánta palma podría ser sido cortada y cuánta no, y entonces generar, ¿no?, procesos de negociaciones o procesos en los cuales pudiera haber un manejo por ellos mismos de la palma, ¿no? Igualmente es entender, pues, qué instituciones sociales, locales están determinando el acceso, ¿no? Ahorita muy bien nos decía
todo el acceso a la tierra, ¿no? Por las mujeres. Entonces, ¿cómo se da esa historia de esas instituciones? ¿Por qué se ha generado así? ¿Por qué se genera la herencia de la tierra en términos, ¿no? Con líneas más masculinas que femeninas, ¿no? Y cuál es el papel precisamente, ¿no? De las mujeres o de los jóvenes en el manejo y en la transformación de sus territorios. Y entonces es por eso que ahí tenemos procesos de apropiación, procesos de desapropiación de esos territorios a través, ¿no? De los conflictos que todas las comunidades viven, ¿no? Y que cómo generan esas alianzas. Entonces, cuando estamos viendo cómo construimos, ¿no? Un proceso de transformación, pues hay que empezar a entender qué es la historia que vivieron de conflictos, cómo los resolvieron, cómo no los resolvieron, con qué confianza tienen para generar alianzas entre los diferentes actores y no pensar naif, ¿no? De una manera naif que las alianzas pueden ser promovidas rápidamente o que las alianzas se promueven, ¿no? En 1 o 2 años, sino que son alianzas que se deben de tejer, ¿no? Poco a poco, a diferentes escalas y teniendo en cuenta, ¿no? Que hay relaciones de poder, o sea, quiénes deciden, cómo se decide, cómo se ven a los actores que vienen de fuera y cuáles son, ¿no? Las vivencias que tienen con los propios actores de adentro, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Esta es doña Teresa que acaba de ganar el premio del Atole Morado, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son sus sueños, ¿no? En ese sentido, y cómo genera alianzas en su comunidad, de Ixtenco, en Tlaxcala, ¿no? Y cómo puede precisamente pasar a decir, el atole es un bien común, ¿no? El atole morado es un bien común en términos de un alimento preparado para una de las fiestas, ¿no? Más importante, el de San Juan, Ixtenco, ¿no? El de la fiesta de San Juan. Y entonces es como generar estas alianzas ahora a través de su premio, ¿no? Y que puede ir tejiendo con jóvenes, ¿no? Con mujeres jóvenes para la fabricación de sus atoles, ¿no? Entonces, ¿cómo estar realmente trabajando con ellas? O, ¿no? Viendo cómo niñas y niños, ¿no? Ven a su propio territorio, cuáles son sus deseos, si se quieren quedarse, ¿no? El irse, porque ya tienen precisamente a sus padres que ya son migrantes, ¿no? Muchos niños viven con sus abuelas, ¿no? Y entonces, ¿qué es la idea que tienen ellas de su relación con ese territorio? Si es que es no más querer irse porque su mamá, su papá están allá, o sea, del otro lado, y entonces eso genera completamente un espejo distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo nos insertamos en este mundo tan heterogéneo, tan diverso, para construir procesos de cambio en sus sistemas agroalimentarios, ¿no? Y entonces, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una agrobiodiversidad, es decir, es para el mundo académico, es para la alimentación, es porque estamos convencidos que las comunidades podrían generar, ¿no? Una forma de agroecológica o no agroecológica, pero que puedan ir transformando, ¿no? Su propia alimentación para tener ellos, ¿no? Nuevamente una rica alimentación mucho más sana, ¿no? Entonces, y como les decía, entonces, ¿cómo trabajamos o construimos, ¿no? Procesos de recuperación de sus milpas o recuperación de sus territorios cuando tenemos tantas diferencias, ¿no? O sea, cuando en unos lugares la ganadería es la forma de vivir de las propias personas, pero es la misma amenaza a su propia independencia alimentaria, ¿no? Como también igual la parte de las remesas o de los apoyos asistencialistas pueden ser, claro, parte de su forma que la necesitan, ¿no? Para su vida, pero que se transforma en una amenaza, es decir, estar siempre, ¿no? En la dependencia de recibir esa remesa o en la dependencia de recibir ese apoyo asistencialista. Entonces, ¿qué es lo que genera adentro? Y entonces, ¿cómo tenemos que trabajar con todas estas diferencias, ¿no? Y no pensar que los trabajos comunitarios se hacen de una manera automática, ¿no? Entonces, es lo que hemos nosotros insistido en el sentido de entender, ¿no? Estas diferencias para poder ir generando clics, ¿no? De decir, ok, si antes ustedes hacían recolección,
¿podríamos volver a hacer recolección? No, y ya queda muy lejos, sí queda muy lejos, ¿qué tipo de recolección en términos, ¿no? De papel, sobre todo, por ejemplo, de los insectos en Oaxaca, ¿no? O en algunas comunidades en las cuales sí han sido parte importante de sus sistemas agroalimentarios. Entonces, ¿cómo generar nuevas formas o nuevas viejas formas, ¿no? De su alimentación y cómo pues combatir precisamente esa dependencia con, ¿no? Hacer largas filas, ¿no? En algunas de las comunidades para la compra, ¿no? De su maíz o para la compra peor, ¿no? De las diferentes tipos de masas, ¿no? O de harinas que se venden, ¿no? En las tiendas y en las cuales pues la alimentación, ¿no? Ha caído mucho en esta compra, ¿no? Inclusive del maíz. Y entonces, como al contrario, vemos que hay ciertas comunidades donde, ¿no? El maíz es parte y sigue siendo parte de su vida. Entonces, con estas, digamos, formas tan opuestas, ¿no? ¿Cómo trabajamos con familias que están en este sentido, ¿no? En la dependencia total alimentaria por la compra básica, ¿no? De todos sus cultivos, bueno, de todos sus productos, ¿no? Básicos. Y en cambio hay comunidades donde sí hay producción y donde sí puede haber una independencia alimentaria, no soberanía alimentaria, pero sí en términos de una autonomía o procesos autonómicos alimentarios, ¿no? Entonces es ahí donde hemos generado pues procesos de intercambio, de formas de entender qué es y cómo han vivido esas transformaciones de sus propios sistemas agrícolas, de sus sistemas alimentarios, y entonces cuáles son precisamente ahí, ¿no? Sus deseos de cambio o no, ¿no? Y entonces, pues hemos hecho una gran cantidad de talleres en ese sentido, ¿no? Donde hay veces que hay comerciantes o donde hay autoridades ejidales, ¿no? Importantes como los comisarios, ¿no? Y en los cuales, pues, ¿cuál es el sentir del comisariado ejidal? ¿Cuál es el sentir de los propios productores? De mujeres que son profesionistas, pero que están interesadas en todo lo del maíz porque sus padres han sido productores por largo tiempo, o como en las escuelas, ¿no? En las preparatorias mismas, ¿no? De las comunidades rurales ven el futuro, ¿no? Y donde, por ejemplo, de todos estos talleres, eran alrededor de 140 chicos y chicas con quienes trabajamos, pues había una minoría, eran entre 15 y 20, ¿no? Que se interesaban en el campo, ¿no? Todos los demás era, vamos a ir a trabajar a la Audi o vamos a trabajar a la Volkswagen, ¿no? Que son todas las fábricas automotrices que están aledañas a esta parte de Tlaxcala. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo nos enfrentamos con ese mundo de diferencias, ¿no? O aquí, ¿no? Donde ven ustedes son casi todas mujeres, ¿no? Estaban platicando de los problemas, ¿no? De la violencia que se estaba generando entre jóvenes y entonces empezar a platicar sobre esos problemas para poder llegar a los problemas alimentarios, es decir, cómo hay una relación entre lo que es lo vivido como problemas sociales, económicos, políticos, para poder entender por qué comemos lo que comemos, ¿no? Y finalmente, pues lo que más cuestionamos en todos estos talleres es, pues, ¿quién están tomando las decisiones, no? Cuando nosotros decimos, estamos comiendo este maíz, ¿por qué estamos comiendo este maíz si no estamos comiendo los maíces amarillos a través del taco shell, ¿no? Que puedan llegar al norte o que los propios migrantes, ¿no? Están después de comer sus maíces a comer el taco shell cuando se van a California o cuando se van a Oregon, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, discutimos mucho con todos los grupos con quienes trabajamos, es, bueno, tenemos una agencia, tenemos una forma de transformar los procesos o solamente estamos derivándonos, ¿no? A quién toma esas decisiones
cómo se toman esas decisiones y entonces por qué comemos lo que comemos a partir, ¿no?, de quién toma esas decisiones. Entonces, son muchos talleres que nosotros más bien hablamos de reflexión, ¿no? De donde decimos, venimos a reflexionar si podemos construir un camino común o si podemos construir diferentes caminos comunes, ¿no?, que nos lleven a una autonomía o a un procesos donde tomamos más en la rienda nuestra toma de decisiones con respecto a nuestros sistemas agroalimentarios, ¿no? Entonces, como siempre está, ¿no?, esta dependencia entre la agricultura y la alimentación y cómo podemos luchar para poderlas unir, ¿no?, y poder retomar procesos que han vivido en las propias historias de las comunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Elena, por estas reflexiones. Claudia sigue con algunos problemas de conexión, entonces le pediría a Eugenio si puedes prender tu cámara y pues, compartirnos tus reflexiones. Estamos ya muy sobre el tiempo, pero bueno, creo que si nos pasamos unos minutos tampoco pasa nada, ¿no? Vale la pena, ya está que estamos juntos, terminar la reflexión en torno a esto. Gracias. Bueno, pues yo voy a ser muy breve. Solamente como reflexiones que puedo extraer a partir de este trabajo que les contaba en Tanzania. Evidentemente, pues la co-creación de conocimientos es un ideal, es una especie de utopía que está, digamos, incluida dentro de los principios de la agroecología, pero que en la práctica pues sabemos que es muy difícil de implementar por todo tipo de asimetrías. En el caso particular de Tanzania, pues es un país que viene de procesos coloniales y que apenas el próximo año va a cumplir 70 años de independencia, ¿no? Entonces hay todo tipo de asimetrías donde pues ha habido, dentro del colonialismo, procesos en los cuales el conocimiento local y ancestral ha sido totalmente despreciado, ha habido investigación de forma totalmente extractiva. Y bueno, pues digo, evidentemente una herramienta, el desarrollo de una herramienta no va a solucionar estos problemas estructurales, sociales tan enormes. Sin embargo, las herramientas pueden acompañar y pueden acompañar en procesos que devuelvan un poco la agencia a campesinos que han sido pues despreciados, cuyos conocimientos han sido despreciados durante tanto tiempo. Les voy a mostrar solamente 3 imágenes, prometo ser muy breve, de un proyecto que se derivó del que les conté hace rato, y es un proyecto que pues a lo largo de todos los años de estar trabajando con campesinas y campesinos, ellas y ellos nos comentaban que les gustaría tener una herramienta digital en este caso, que les ayudara a llevar registro de lo que cultivaban en sus campos, de comparar tratamientos, por ejemplo, qué pasa cuando cultivo la yuca con abono orgánico, sin abono orgánico, y a poder hacer las comparaciones y llevar una historia a lo largo del tiempo. Entonces, hicimos un proceso de diseño participativo, en el cual pues los campesinos y las campesinas representaron sus propias parcelas, representaron sus propios cultivos. A partir de esta representación y de todas las cuestiones que ellas y ellos querían medir allí en esos lugares, se diseñó un primer prototipo de una aplicación. Estamos insistiendo en los teléfonos celulares, a pesar de que es un medio bastante problemático en muchos sentidos, porque, bueno, pues es un medio que es viable para las campesinas y los campesinos. Ellos ya cuentan con estos aparatos, aunque muchas veces ni siquiera cuentan con agua corriente en sus casas, pero bueno, es una de estas giros extraños de los tiempos contemporáneos. Y pues decían que querían probar esta herramienta digital, esta herramienta tecnológica, porque pues el papel, llevar registros en cuadernos no les funcionaba, ¿no? Entonces hicimos este diseño a partir de las propias representaciones del espacio, de los cultivos, de las mediciones que eran relevantes para las y los campesinos. Y actualmente hay un prototipo que ya está siendo probado por un grupo piloto de personas que están llevando pues registros precisamente de lo que crece en sus campos, comparando diferentes tratamientos, si un tratamiento resulta mejor que otro y este tipo de cuestiones, ¿no?
Entonces, es un prototipo que, como les digo, está siendo probado. Si este prototipo realmente es útil para las personas que lo están utilizando, pues se va a extender a otras personas. No es una herramienta, digamos, de costos. Se pretende distribuir bajo licencias de código abierto, sin ningún costo y con toda la posibilidad de modificar el código, el funcionamiento de la herramienta, ¿no? Entonces, un poco para redondear, lo que quisiera decir es que pues estos procesos de diseño participativo, donde no se diseña una herramienta desde un laboratorio de manera abstracta, pensando que, bueno, pues yo ya estudié lo que los campesinos necesitan y les voy a llevar la herramienta. Al contrario, se trata de comenzar desde cero el desarrollo de las herramientas, incluyendo y poniendo en el centro a las y los campesinos, aunque sea un proceso muchísimo más difícil, aunque sea un proceso muchísimo más lento, pero seguramente es un proceso muchísimo más fructífero y bueno, pues yo lo dejaría ahí solamente. Muchas gracias, Eugenio. Bueno, no pretendo hacer absolutamente una síntesis de todo lo que se ha dicho, ni mucho menos, pero tratando de hilar también un poquito con la mesa que precedió a esta a mediodía. Creo que una de las reflexiones generales es el poner énfasis en los procesos, ¿no? Y entonces cómo se van construyendo poco a poco estas alianzas, estas colaboraciones que no pueden de alguna manera pensarse como algo viable en los términos de 2 o 3 o 4 años, que de pronto son, ¿no? Van definiendo nuestras propias agendas en términos de financiamiento, ¿no? Tanto desde la academia como en el gobierno y en algunas asociaciones civiles organizadas, ¿no? Entonces, pues sí, los procesos son súper importantes y cómo poder ir encadenando, ¿no? Cada uno de estos proyectos, como bien muestras, para ir fortaleciendo lo que se va logrando poco a poco. Pero bueno, ya para ir cerrando, le pediría, no sé si Sara sigue por aquí. No, me parece que Sara tenía problemas de conexión, nos los dijo desde el inicio, supongo que se volvió a ir la luz. Y Claudia también tenía algunos problemas de conexión. No sé, Claudia, si estás por ahí, quisieras compartirnos algunas últimas palabras de cierre. Sí, lo siento, sí, no voy a prender la cámara porque es un poco. No te preocupes, muchas gracias. A ver si me escuchan. Sí, por ejemplo, bueno, en nuestro caso y en la parte en donde trabajamos nosotros, a nosotros nos ha sorprendido muchísimo que desde la ciudad se empieza como a organizar, armar y interesarse mucho con referente a todas estas dinámicas y procedimientos que se hacen desde las comunidades indígenas, ¿no? El de la buena alimentación, el proceso de tener, por ejemplo, huertos y espacios, ¿no? Para una buena alimentación dentro de sus espacios, pero al mismo tiempo me llama mucho la atención esta parte de los pueblos indígenas, en donde pues quienes toman las decisiones son los hombres, ¿no? Y que de repente es como, bueno, no, el sueño americano es una de las cosas que de repente ha ido como deformando todo este proceso y, y que en los territorios se ha ido dejando o se ha ido abandonando, ¿no? Como esta parte de la alimentación y se ha ido adaptando y adoptando nuevos sabores y nuevos procesos y nuevas formas de alimentarse y que desde nuestro trabajo y desde lo que hacemos nos sorprende también de que empezamos a motivar y empezamos a ver que empiecen a interesarse los pueblos y aceptar y entender que todo lo que tienen es muy importante y que tienen una gran riqueza y tenemos en sí, pero me refiero porque como yo estoy en la ciudad, entonces esto lo estamos trabajando desde la ciudad, pero como también estamos tocando puertas a los diferentes espacios de los pueblos indígenas, hablando con los productores para que valoren su trabajo y para que vean la importancia que tienen ellos y que realmente son importantes para que nosotros podamos tener un plato en la mesa, creo que es de la parte fundamental. Y entonces, el ver como todas estas dinámicas, ¿no? De repente suben y estos subes y bajas que de repente
a nosotros nos preocupa. Por eso es que desde nuestro proyecto empezamos a motivar y empezamos a mover como el hacer conciencia de una buena alimentación, porque también comparando estas comparaciones, por ejemplo, de edades de una ciudad a un pueblo, eran completamente diferentes, incluso hasta el tiempo de vida, ¿no? De las comunidades y de las ciudades. Entonces, de repente es como esta parte en la que reflexionamos, en el que las mujeres también se meten al campo y también ven por sus territorios, pero a veces solo se queda en el trabajo y no se queda en la parte en valorizar su palabra o valorizar su participación. Entonces, es como desde aquí vamos abriendo como estos espacios, fortaleciendo y moviendo y haciendo conciencia con referente a estos buenos hábitos de alimentación y regresar, que no se puede como regresar al 100% de todas estas formas y maneras de cómo lo hacían nuestros abuelos o nuestros ancestros, pero lo que sí podemos hacer es poder contribuir a que sea una colaboración un poco más, pues, una relación en la que podamos llevar, ¿no?, esta parte del pueblo con la ciudad, pero al mismo tiempo que no se altere tanto y que no se esté perdiendo como estos alimentos, que al contrario se vayan como pues poniéndole más énfasis y más importancia a cada uno de los ingredientes. Y lo que nos gusta es que también en las comunidades hay muchas personas que siguen con un proceso agroecológico, un proceso orgánico incluso, en donde siguen aferrados porque lo hacía mi abuelo, lo hacía mi papá, y eso a nosotros pues nos gusta y nos llama la atención que desde esos puntos podemos ir fortaleciéndolo para que al final podamos tener como esta alimentación segura, ¿no? Porque también con todos estos químicos y toda esta parte de ayudas que de repente llegan, pero son ayudas que en lugar de favorecer a veces están entorpeciendo o están desequilibrando como todo el sistema, entonces pues es como la parte en la que desde ahí podemos fortalecer todo este proceso alimentario, y también desde nuestro proyecto poder fortalecer y inspirar y poder eh, eh, como justo hacer este balance en el sentido de la gran importancia que hay dentro de la alimentación. Muchas gracias, Claudia, por compartir estas reflexiones. Me parece que regresó Sara. ¿Sí nos escuchas? Vamos a dar solo un momentito porque se está, me parece, reconectando su audio. Bueno, pues desgraciadamente la conexión con Colombia parece que no nos favoreció hasta el final, pero creo que, bueno, ella tuvo su presentación del proyecto del observatorio fue bastante ilustrativa, ¿no? Nos permitió entender de qué iba su proyecto, su propuesta, y desgraciadamente estaba como intentando conectarse, pero me parece que la conexión no está funcionando. Entonces, dado que ya rebasamos el tiempo que había sido programado para este seminario, les agradecería muchísimo a los ponentes, a las y los ponentes que nos acompañaron el día de hoy, a las personas que nos siguieron a través del Facebook, y pues nada más recordarles que de pronto yo sé que son días en donde hay muchísimas de este tipo de actividades, ¿no? Estamos en torno a los días perdón, del día de todos los eventos del día de la alimentación y demás, entonces tenemos como mucha competencia, pero todo va a quedar grabado en Facebook y en el programa, en el canal de YouTube del programa del proyecto de cocina colaboratorio. Si más adelante gustan compartirlo o revisarlo, lo que sea, les pasaremos el link. Entonces, pues les agradezco mucho y no me queda más que despedirme de todos ustedes. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias por la invitación, un gusto escucharlas y escucharlos a todas.
Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Estamos fuera del aire. Ya estamos fuera del aire. Sí. Bueno, ya